Inesperadamente abandonada, dio a luz en el camino, descubre el sorprendente giro que cambió su vida para siempre. María, una joven madre soltera de 23 años, atravesaba la calidez del pueblo de San Martín con el peso del mundo sobre sus hombros. Las miradas de las vecinas volaban sobre ella como aves de presa, susurros afilados a sus espaldas. Abandonada justo antes de dar a luz, ahora debía enfrentarse sola no solo a los peligros de la maternidad, sino también al juicio cruel de quienes creían tener derecho a opinar sobre su vida. Con su pequeño Diego en brazos, cada paso hacia la tienda para comprar pañales parecía un sacrificio, una carga emocional que cada vez que sentía la mirada crítica ajena, la hacía dudar de su valía. En su mente, un eco resonaba: ¿sería suficiente? A solas, en la intimidad de su hogar, su corazón se sentía dividido entre el amor inmenso que sentía por su hijo y la angustia de la desilusión que dejó Lautaro al marcharse. María se enfrentaba al dilema de construir un futuro para Diego sin propio apoyo, luchando contra la desesperación que amenazaba con consumirla. Las esperanzas que alguna vez tuvo junto a Lautaro de una familia, un hogar lleno de risas, se desvanecían como las flores marchitas que ella cuidaba en su pequeño jardín. Cada jornada en la finca de don Antonio se tornaba en un salvavidas, un respiro entre las tormentas internas que la acosaban. La tierra, al igual que su propio ser, necesitaba cuidado y dedicación. Pero la preocupación nunca abandonaba su mente, los comentarios despectivos de la vecindad a menudo se filtraban en sus pensamientos, creciendo como malas hierbas. No puedo flaquear, se repetía a sí misma mientras sus manos se sumergían en la tierra, tratando de encontrar un espacio seguro donde reencontrarse. Sin embargo, el regreso de Lautaro era como un fogonazo en la oscuridad, una chispa que amenazaba con volar todo por los aires. Su sola presencia despertaba recuerdos dolorosos y la pregunta crucial: ¿debía darle una segunda oportunidad o dejar que el pasado se desvaneciera? Los días pasaban, y el regreso del hombre que había prometido ser su compañero le dejó un nudo en el estómago. Un agobio inmediato llenaba su mente, cada visita era un recordatorio de lo que había sido, de lo que había perdido, y la posibilidad de lo que podría llegar a ser. María se debatía entre el deseo de darle a Diego una figura paterna y el miedo a que su hijo repitiera su historia de abandono. Las flores florecían en su jardín, pero su corazón bailaba en un ciclo de confrontaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El futuro, una vez tan repleto de promesas, ahora se sentía como una senda espinosa. El contraste del sol brillando sobre su jardín y la tormenta emocional que la asediaba se hacía cada vez más agudo. María sabía que cada día era una batalla, sus decisiones podían construir un futuro lleno de flores o permitir que las malas hierbas dominaran su vida. Su mente giraba entre la idea de brindarle a Diego una nueva oportunidad y el temor de que él terminara sufriendo por sus errores. Mientras sus manos limpiaban las malas hierbas, la tensión de la dualidad entre seguir adelante o mirar atrás le oprimía el pecho. ¿Podría realmente soltar el pasado y enraizarse en un nuevo futuro junto a su hijo? La respuesta aún se mantenía en la nebulosa de sus pensamientos, dejando a María ante un cruce que la llevaría a decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las rendijas de la ventana, iluminando la pequeña sala donde María se había despertado con su corazón agitado. Diego aún dormía plácidamente en su cuna, ajeno a los tumultos de su madre. Ese día, más que ningún otro, sentía la imperante necesidad de tomar decisiones firmes. La voz de Lautaro retumbaba en su mente, mezclándose con sus miedos y deseos. Sobrevivir era su prioridad, pero la incertidumbre la envolvía como niebla. Al dejar el hogar de don Antonio, donde había encontrado un refugio temporal, María decidió salir de su zona de confort. Sabía que era momento de explorar nuevas oportunidades y un camino que la conduciría hacia una vida estable para ella y su cieguito.
Con el babero de Diego colgado en un brazo y sus herramientas de jardinería en el otro, ella trazó una ruta hacia la plaza del pueblo. Tenía la firme intención de poner en marcha una pequeña venta de plantas, una idea que hubo tenido tiempo atrás, antes que Lautaro se esfumara en su vida. La plaza estaba casi desierta, pero la inquietud crecía en su interior. María se detuvo ante el kiosco, recordando los sueños que había dejado enfriarse entre las malas hierbas de su jardín. «Voy a hacerlo», se susurró, tomando fuerza de las raíces que había estado cultivando. Las plantas que había preparado con tanto esmero eran más que mercancía, eran una representación de su crecimiento personal. Mientras organizaba las macetas, un puñado de curiosos comenzó a asomarse, comenzando a murmurar. Algunas de sus vecinas, que solían criticarla, ahora observaban con interés sus esfuerzos. María, aprensiva al principio, recordó la motivación que había surgido dentro de ella en la finca, cuando había replantado las flores en su jardín. Esa misma incertidumbre del principio había sido su compañera, pero con cada nueva hoja, su fe en sí misma había crecido. A medida que más gente se acercaba, sus palabras comenzaron a fluir. Hablaba de cada planta, de su significado, de cómo cada una podía embellecer hogares y jardines, reflejando en cierto modo su historia. Las miradas que la seguían ya no eran de juicio, sino de curiosidad. Era un nuevo comienzo, por primera vez se sentía en control. Sin embargo, cuando ya pensaba que todo marchaba bien, un rostro conocido cruzó la plaza. Lautaro. Su presencia era como un rayo que partió el cielo, un eco del pasado que ella había intentado dejar atrás. Aquello que había sido una flor en su jardín ahora crecía espinosa, emergiendo con la fuerza de un huracán al que no sabía cómo enfrentar. La inquietud se desbordó en su pecho, tal como lo hizo la tierra cuando la tormenta arrasó su pequeño escondite. Él se acercó con cierto aire de confianza, sus ojos brillando de un modo que desató una tormenta de sentimientos contradictorios. «María, he estado pensando en nosotros», dijo, y en ese momento, el suelo bajo sus pies pareció temblar. Sus palabras representaban una puerta que podría abrir nuevas posibilidades, o quizás, un camino hacia un dolor profundamente conocido. La atención de los presentes mutó, atrapada entre el fervor de un nuevo proyecto y la sombra del resurgimiento de un amor fallido. María se sintió dividida en dos, una parte de ella queriendo aferrarse a la nueva vida que comenzaba a florecer, mientras que la otra anhelaba las antiguas promesas que Lautaro le había hecho. La decisión que le esperaba era contundente, no solo definiría su futuro, sino también el de Diego. María cerró los puños, sintiendo la determinación brotar como el rocío sobre la hierba fresca. «Aquí estoy, y no dejaré que me despojen de lo que he construido», pensó, alzando la mirada a los ojos de Lautaro. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también su verdad. ¿Sería capaz de cerrar esa puerta de una vez por todas? La respuesta permanecía en el aire, pesada y vibrante. María sostuvo la mirada de Lautaro, su corazón latiendo descontrolado mientras el murmullo de la plaza se desvanecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándola entre lo conocido y lo desconocido. A pesar de la tensión, se dio cuenta de que había llegado a un punto en su vida donde no podía permitirse dudas. En ese instante crucial, la voz interna que le susurraba a la paciencia y el asombro fue reemplazada por una necesidad de afirmarse. «¿Qué has estado pensando?», le preguntó, su voz firme, aunque ligeramente temblorosa. La confrontación no era solo con Lautaro, sino con la parte de ella que aún anhelaba su presencia. Sabía que cada palabra podría construir o destruir lo que había empezado a edificar como su propio refugio. Lautaro entrecerró los ojos, como si sopesara las palabras que estaba a punto de compartir. «He cambiado, María. Quiero hacer las cosas bien, volver a ser parte de tu vida». La insistencia en su tono evocó ecos de promesas perdidas, y María sintió un nudo formarse en su garganta. Pensó en Diego, en su risa, en cómo todo lo que hacía estaba intrínsecamente ligado a su bienestar. La idea de permitir que Lautaro entrara nuevamente en sus vidas era un dilema. ¿Podría, de verdad, confiar en alguien que había causado tanto dolor? La vulnerabilidad de su situación era abrumadora. Se encontró en la encrucijada. ¿Abriría su corazón una vez más o celosamente protegería lo que había logrado? Una oleada de autocompasión la atravesó,
recordó noches de insomnio y días sin rumbo, buscando una manera de sobrevivir por ella y su hijo. Las macetas, la tierra, el sol, se habían convertido en su punto de anclaje. Transformando la tristeza en vida, había cultivado, no solo plantas, sino también su propia resiliencia. Mientras Lautaro continuaba hablando, sus palabras se desvanecían ante la perspectiva de su propia fuerza. ¿Realmente crees que todo se puede arreglar con promesas?, dijo, sorprendiendo a ambos con su tono cortante. La determinación había tomado el control de sus emociones, sabía que no podía perderse en sus fantasías. Yo estoy aquí por Diego. Todo lo demás es secundario. La balanza pendía. El aplauso de unas pocas personas en la plaza se desvaneció, y lo que antes era un refugio de flores comenzaba a parecer un campo de batalla. Ella observó cómo Lautaro se quedaba sin palabras, una reacción que la impulsó a profundizar aún más en su resolución. Se dio cuenta de que no podía permitir que él la convenciera con palabras vacías. Había crecido demasiado para volver atrás, el aire se volvió pesado. Una inquietud la invadió. Era un dilema moral y personal, un susurro que clamaba por claridad en medio del tumulto. ¿Ceder a lo conocido? ¿O seguir adelante con su camino de incertidumbre? No había respuesta fácil, y cada opción la llevaba a una bifurcación distinta de su vida. Finalmente, María respiró hondo y dio un paso hacia atrás, rompiendo el contacto visual. No sé si quiero hacer esto. Quizás sea mejor para todos. Las palabras se deslizaron de sus labios como una confesión, revelando una batalla interna que aún debía luchar. Un susurro de incredulidad cruzó el rostro de Lautaro, pero la expresión en sus ojos era de comprensión. Ella se dio cuenta de que iba a necesitar más que la promesa de un amor revivido. Se sintió más fuerte al aceptar que su verdad no dependía de otros, sino de ella misma. Mientras se alejaba del kiosco y de las miradas curiosas, el peso de su elección permanecía. Había aprendido a confiar en su propio crecimiento, pero también en su capacidad para tomar decisiones difíciles. Una nueva certeza se gestaba en su interior, una que necesitaba explorar. Podría ser que esta experiencia, por dolorosa que fuera, la llevara a algo aún más grande que el amor perdido. Cuando se dio la vuelta para mirar a Lautaro una última vez, algo en ella había cambiado. La determinación estaba allí, latente, como las raíces de las plantas que había cultivado. El futuro prometía crecer, pero no sin antes decidir, al fin, quién quería ser para sí misma y su hijo. Con una mezcla de miedo y expectación, María avanzó. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero era hora de que florecieran nuevas flores en su vida. La decisión que había tomado hoy resonaría en su futuro, estableciendo el escenario para otra lucha vital. Mientras se alejaba, dejó atrás no solo a Lautaro, sino una parte de su pasado que necesitaba ser enterrada. De repente, una idea fugaz brilló en su mente, quizás esa venta de plantas había sido solo el inicio de algo más grande. La visión de un verdadero cambio personal estaba germinando, y no planeaba detenerse ahora. María se dirigió directamente hacia un futuro lleno de oportunidades, su corazón latía por un nuevo propósito que la guiaba. En su interior, un nuevo gancho despertaba. ¿Sería capaz de crear algo impactante y duradero a partir de su dolor, convirtiendo sus cicatrices en un testimonio de su fuerza? La incertidumbre de su nueva vida comenzaba a cobrar vida, y el deseo de superarse la impulsaba hacia adelante, en busca de un nuevo sueño. La brisa fresca de la tarde acarició el rostro de María mientras caminaba. La plaza se desvanecía en su memoria, reemplazada por un futuro incierto que comenzó a dibujarse en su mente. La idea de un nuevo camino personal tomó forma dentro de ella, palpitante y llena de posibilidades. Si Lautaro había marcado su pasado, ella estaba decidida a que su presente y futuro fueran diferentes. Al llegar a su hogar, el pequeño apartamento iluminado por la luz de la tarde la recibió con un cálido abrazo. Cada rincón le recordaba las luchas y las victorias que había experimentado. Pero había algo nuevo en el aire, una chispa que la empujaba hacia algo más grande. Miró a Diego jugando en la sala, sus risas y juegos resonando en cada rincón, y su corazón se llenó de determinación. Su pequeño merecía lo mejor, y ella se lo debía a sí misma también. En los días posteriores, María se entregó completamente a su pasión por la jardinería. Cada planta que cuidaba se convertía en un símbolo de su propia resiliencia.
Empezó a experimentar con nuevas especies, dedicando largas horas a aprender sobre cuidados especiales, crecimiento y reproducción. No era solo una afición, era un acto de amor hacia ella misma, una forma de redescubrir su identidad al margen de su pasado. En ese proceso, comenzó a notar algo más. A medida que profundizaba en su amor por la horticultura, se sentía más fuerte. Ahora, el eco de Lautaro se perdía entre las hojas y los colores vibrantes de sus plantas, dejando espacio para que su verdadero ser floreciera. Una idea comenzó a gestarse en su mente: ¿por qué no convertir su pasión en un negocio? La noche, cuando Diego dormía, María se sentaba a planear. Con el temor siempre presente, también había una especie de emoción que la llenaba. Comenzó a investigar en Internet sobre emprendimiento, finanzas y marketing. Se dio cuenta de que nunca había estado tan decidida a avanzar, y su sed de conocimiento se convirtió en un arma poderosa. Comenzó a delinear un plan elaborado, visualizando cómo su negocio podría crecer y contribuir a su independencia. Sin embargo, en cada paso que daba, una sombra de duda la seguía. ¿Estaría realmente preparada para esto? La voz de su inseguridad amenazaba con interrumpir su impulso. ¿Y si fallas? Resonaba en su mente. Pero esta vez, en lugar de dejar que esas preguntas la paralizaran, decidió usarlas como motivación. Cada duda se transformó en una estrategia para su crecimiento. Una mañana, mientras preparaba un pequeño stand con sus plantas en la entrada de su hogar, sintió que estaba a punto de dar un gran paso. Vecinos y amigos la animaban, y su confianza comenzaba a consolidarse. Pero había algo más que la incomodaba: la preocupación de lo que Lautaro podría pensar al enterarse de sus planes. Él siempre había sido el centro de su mundo, y la posibilidad de su regreso aún la atormentaba. A medida que se acercaba el día del primer mercado de plantas que había organizado, María se sintió abrumada por la mezcla de emoción y ansiedad. Reflexionaba sobre su crecimiento, tanto personal como emocional. Se enfrentaría a un nuevo público, no solo vendiendo plantas, sino presentándose ante el mundo como una nueva versión de ella misma. El día del evento llegó, y mientras preparaba su stand, una sensación de adrenalina la invadió. Las plantas estaban dispuestas con esmero, cada una reflejando una parte de sí misma, y la idea de compartir su pasión con otros la llenaba de esperanza. En la distancia, el murmullo de la gente resonaba como música para sus oídos. De repente, al levantar la vista, fue consciente de una figura familiar entre la multitud. Una punzada de nervios recorrió su espinazo. Era Lautaro. La decisión de permanecer firme en su camino personal se baló en ella. Su propósito y su fuerza la guiarían, sin importar lo que ocurriera. Aunque su corazón pulsaba con fuerza, su mente estaba clara. No puedo permitir que mi pasado defina mi futuro, resolvió mientras lo observaba acercarse lentamente. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se mantendría firme en su elección? La respuesta estaba a punto de revelarse, y María supo que este evento no solo marcaría el inicio de su negocio, sino también de su verdadero renacer personal. Estaba decidida a demostrar que podría florecer en cualquier circunstancia, y ahora más que nunca la incertidumbre se convertía en su aliado. El aire estaba cargado de expectativas y el murmullo de la multitud crecía en intensidad. María, de pie detrás de su stand, observaba a Lautaro acercarse con pasos firmes. La confusión inicial se disipó rápidamente, dejándole un campo de batalla interno. Si en su pasado ella había sido una sombra, hoy iba a ser la luz que iluminaría su propio camino. Cada planta perfectamente cuidada a su alrededor se erguía como un símbolo de su crecimiento, una manifestación visual de su desarrollo personal. A medida que Lautaro se acercaba, el ruido del ambiente se atenuó, y todo lo que podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. Rápidamente, decidió que no se dejaría llevar por el pánico ni por la nostalgia, se centraría en su objetivo: vender sus plantas y demostrar que su nueva vida era real. Cuando Lautaro llegó a su lado, él sonrió de manera familiar, pero en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y preocupación que la hizo tambalear. María, empezó a decir, tomando un respiro profundo, no sabía que habías comenzado un negocio. Las palabras, aunque amables, tenían el peso de su pasado, una carga que no estaba dispuesta a soportar. Es un proyecto personal, respondió con firmeza, mientras trataba de mantener la mirada fija en las plantas.
He estado trabajando en ello desde hace un tiempo. Sintió la necesidad de que él entendiera que no buscaba su aprobación, sino que estaba reclamando su vida. María se puso a vender, conversando con los clientes que se acercaban, alejando un poco las dudas que Lautaro pudiera tener. Había aprendido que cada transacción no solo representaba un paso hacia su independencia financiera, sino una reafirmación de su determinación. Las conversaciones sobre cuidados de las plantas y técnicas de jardinería la hacían olvidar la presencia del hombre que había marcado sus días de oscuridad. Sin embargo, Lautaro no se retiró. Se quedó observando, como si estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. María sintió que cada minuto que pasaba aumentaba la carga de la situación. Sabía que eventualmente tendrían que hablar, pero no estaba lista aún, y entonces, mientras una cliente se retiraba con su planta, Lautaro dio un paso adelante. María, no tengo intención de entrometerme. Quiero saber cómo has estado. En sus palabras había fragilidad, un atisbo de inseguridad que resonó en ella. Se sintió dividida entre la compasión que ella sabía que todavía existía y la rabia que rápidamente surgía por el modo en que él había destruido tanto. Como he estado, replicó, elevando la voz más de lo que pretendía. He estado haciendo lo que nunca pensé que podría hacer, Lautaro. Cuidando de mí misma y de Diego. Estoy construyendo algo aquí. Con esa declaración, sentía que no solo defendía su negocio, sino su vida y su libertad. El silencio que siguió fue tenso, cada uno sumido en sus pensamientos. María sentía que el aire se volvía denso, como si el pasado estuviese tratando de apresarla de nuevo, mientras Lautaro abría la boca como si fuese a decir algo importante. Un cliente que había estado mirando las plantas se acercó inesperadamente para preguntar por una especie. María se aprovechó de ese instante para recomponer sus pensamientos y continuar su misión. Estaba tomando el control, descubriendo que sus miedos eran ahora impulsos motivadores, no obstáculos. Varias horas después, al final del día, mientras empezaba a empacar lo que había vendido, se dio cuenta de que había logrado no solo vender, sino también conectar con personas que apreciaban su esfuerzo. La sensación de poder que sentía era nueva. Hasta que aventuró a mirar una vez más hacia Lautaro. Él seguía allí, observándola. Pero lo que sentía en su interior ya no era la angustia paralizante de antes. Dentro de ella, una fuerza renovada pronunciaba que, sin importar lo que él dijera a continuación, tendría que enfrentarse a la nueva María, una mujer que estaba aprendiendo a florecer sola. Su mirada se encontró con la de Eli, en ese momento. Una chispa de comprensión cruzó entre ellos. Se dio cuenta de que la conversión y el crecimiento siempre conllevan desafíos. Sabía que frente a sí no solo había un reencuentro, sino también la necesidad de enfrentar sus propios límites. De esta forma, mientras recogía sus cosas, las palabras resonaban en su mente: la vida sigue. Preparándose para un nuevo día, sabía que se acercaba el momento de una decisión crucial. ¿Podría abrirse a nuevas posibilidades, aún teniendo en cuenta la presencia de Lautaro? La incertidumbre se teñía de un nuevo color, y el futuro prometía más giros inesperados de los que había anticipado. María dejó el evento sintiendo una mezcla de euforia y desasosiego. La jornada había superado sus expectativas, pero esa victoria era ofuscada por el espectro de Lautaro. Mientras caminaba hacia su casa, repasaba cada interacción, cada rayo de luz que había brillado en su pequeño stand. Sin embargo, la figura de Lautaro persistía como una sombra en sus pensamientos. En casa, tras preparar la cena para Diego, se sentó sola en la mesa, sintiendo el peso de la soledad. La convivencia con su hijo le brindaba alegría, pero también un eco de lo que había sido su relación con Lautaro. Se dio cuenta de que, al igual que las plantas que cultivaba, ella también necesitaba un entorno adecuado para florecer, y esa atmósfera debía ser libre de las influencias del pasado. Esa noche, el insomnio la abrazó. En la oscuridad, sus pensamientos empezaron a divagar sobre sus sueños. María había logrado crear un pequeño negocio, pero no quería que eso fuera el límite. Se despertó con la idea de que debía encontrar maneras de expandirse, conectar con otros emprendedores locales, establecer redes. La idea de una colaboración resurgió en su mente, como un cante que había quedado olvidado en su interior. El sol del nuevo día la encontró decidida.
Después de llevar a Diego al colegio, se dirigió a una librería que había sido recomendada por uno de sus clientes. Necesitaba saber más sobre la gestión de negocios y técnicas de marketing, quería aprender todo lo que pudiera para fortalecer su proyecto. Dio vueltas por los pasillos, buscando libros que prometieran abrirle puertas, mientras hojeaba un manual sobre marketing digital, un título captó su atención: Potencia tu negocio desde casa. Decidió comprarlo. En su casa, devoró las páginas como si fueran secretos ancestrales. Cada capítulo la llenaba de inspiración, ideas frescas llenaban su mente. Tenía que dar el siguiente paso. No bastaba con sobrevivir, quería destacar. Con el nuevo conocimiento, empezó a pensar en una estrategia para usar las redes sociales. Crear una cuenta dedicada a su negocio le permitiría atraer a más clientes y conectar con personas que compartían su pasión por las plantas. Con determinación, grabó su primer video en el jardín, mostrando cómo cuidar una planta que había vendido anteriormente. Sin embargo, sentirse expuesta ante la cámara era contra natura para ella, la incomodidad la atravesaba. Pero en lugar de escapar a esos sentimientos, decidió enfrentarlos, captando la esencia de su viaje. Los comentarios y la interacción que generó fueron un bálsamo. Cada me gusta y mensaje de apoyo reforzaban su deseo de seguir adelante. En una semana, sus seguidores comenzaron a crecer. Ese momento de vulnerabilidad se transformó en poder. Se percató de que cada publicación no solo promocionaba su negocio, sino que también se convertía en un testimonio de su evolución personal. Sin embargo, una parte de ella seguía inquieta respecto a Lautaro. Había sentido su capacidad para presionarla, y ahora se encontraba en un punto en el que debía decidir si lo confrontaría o si dejaría que la inercia de su historia pasada se marchara con el tiempo. La vida le había enseñado que tomar decisiones dolorosas podía llevar a crecer, y esa lección la preparó para lo que debía venir. Mientras cerraba su computadora después de editar un nuevo video, el sonido de un mensaje entrante la interrumpió. La pantalla mostraba el nombre de Lautaro. Se quedó paralizada. La curiosidad y la ansiedad compitieron en su interior. ¿Sería una disculpa, una confrontación, o simplemente un eco del pasado? Sabía que era momento de enfrentar esa corriente en su vida, y al abrir el mensaje se preparó para lo que pudiera suceder. Sus manos temblaban mientras leía las palabras, que resonaban como un tambor en su pecho. La decisión de cómo responder marcaría el rumbo de su futuro, y, quizás, del legado que quería dejar para Diego. Se sintió ante un precipicio. El regreso de Lautaro podría deslizarla de nuevo hacia la sombra o, tal vez, ofrecerle la oportunidad de reafirmarse una vez más. El mensaje de Lautaro estaba cargado de palabras que, aunque cuidadosamente elegidas, le provocaron un nudo en el estómago. No se trataba de una disculpa ni de una invocación al pasado. Más bien, era una invitación a un café, aludiendo a que había cosas que necesitaba decirle. María se sintió atrapada en un torbellino emocional. Su mente se debatía entre el deseo de cerrar ese capítulo de su vida y la tentación de escuchar lo que tenía que ofrecer. Decidió no responder de inmediato. En lugar de ello, tomó un respiro profundo y se dirigió al jardín. Necesitaba centrarse. La luz del sol caía sobre las hojas verdes, creando un espectáculo de vida que siempre le había reconfortado. Comenzó a trabajar en una nueva maceta con una mezcla de tierra y fertilizante, visualizando cada paso como un acto de control y determinación. La tierra fría entre sus dedos le recordaba que podía nutrir algo hermoso, algo que crecía porque ella lo cuidaba. Mientras trabajaba con las plantas, el eco de las palabras de Lautaro resonaba en su mente. Ella sabía que la confrontación podía ser dolorosa. Su relación había estado marcada por momentos de alegría, pero también por sombras que la habían dejado vacía. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era solo María, la joven insegura atrapada por la dependencia. Era la dueña de su negocio, una mujer con una misión. Cualquier encuentro tendría que ser diferente. Necesitaba ser firme en su identidad, por ello, cuando llegó el momento de contestar, eligió las palabras con cuidado. No había espacio para los juegos ni para las promesas vacías. Su respuesta era clara, un desafío sutil, estaba dispuesta a escuchar, pero solo en sus términos, en un lugar que simbolizara su crecimiento. Podemos vernos en la cafetería cerca de mi casa,
escribió. Con cada letra, reafirmaba su posición. Si Lautaro deseaba reescribir su historia, tendría que entender de antemano que este nuevo capítulo no era negociable. Unos días más tarde, llegó el momento de la cita. María se arregló con esmero, eligiendo un vestido que la hacía sentir segura y poderosa. Al entrar en la cafetería, el aroma del café recién hecho la envolvió. Su corazón latía fuerte. ¿Qué iba a expresar Lautaro? ¿Había alguna posibilidad de reconexión, o sería solo una disculpa más? Se sentó en una mesa apartada, permitiendo que la brisa ligera le aliviara la tensión. Cuando él entró, su presencia era casi palpable, y aunque el tiempo había pasado, la familiaridad era innegable. Sin embargo, ya no era el hombre que ella había conocido, era un individuo que debía enfrentarse a la nueva María. Ella se estaba estableciendo como un pilar entre las plantas que tan bien cultivaba, mientras que su propio crecimiento aún requería espacio para florecer. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto Lautaro se tornó serio. Sus palabras, aunque revestidas de nostalgia, ocultaban un intento de volver a acercarse. Así, en medio de ese diálogo, María sintió que cada frase podía ser una trampa o una oportunidad. Ella estaba a punto de descubrir si Lautaro podía ofrecerle claridad o más confusión. Cada palabra que él pronunciaba le daba pauta para revisar su propio recorrido. No se trataba simplemente de escuchar lo que Lautaro tenía que decir, era el momento de evaluar qué lugar quería que ocupase en su vida, y si su historia merecía aún un espacio en su futuro. Pero antes de que pudiera procesar todas esas emociones, el teléfono de Lautaro sonó. Su mirada reflejó preocupación y, de repente, el ambiente se tornó tenso. ¿Sería el pasado el que regresaba para atormentarla aún más? ¿Era este el momento en que debía decidir si sus raíces podían entrelazarse de nuevo o si debía dejar que el viento se llevase lo que no le servía? María apretó las manos sobre la mesa. Sabía que cada decisión a partir de ahora marcaría un camino irreversible. La expectativa del momento era palpable y, mientras ella sostenía su mirada en Lautaro, comprendió que estaba a punto de enfrentar no solo su historia, sino también su propio despertar. Así, la vida de María, una vez más, estaba en un punto de inflexión. ¿Tendría la fuerza para redibujar la narrativa que había estado atrapada entre sombras? Su viaje en la búsqueda de la libertad le brindaría revelaciones inesperadas, mientras el eco del pasado aún resonaba en su presente. María apartó la mirada de Lautaro mientras la tensión se apoderaba del ambiente. Su mente vibraba con preguntas sin respuesta, cada una más angustiante que la anterior. El sonido del teléfono lo había sacado de su relato, como un rayo que partió el cielo, y, en algún lugar en su interior, el eco de esos instantes la impulsaba a preguntarse si realmente había avanzado o si aún estaba atrapada en una red que alguna vez la había mantenido cautiva. Su respiración se volvió más profunda. A pesar del dolor que había causado su relación en el pasado, había aprendido a manejar su propio camino. La incertidumbre no podía desviar su rumbo. A medida que se enfrentaba a la mirada preocupada de Lautaro, estaba lista para tener claro su futuro. ¿Qué es realmente lo que tienes que decirme? ¿Por qué ahora? Pensó, recordando el esfuerzo que había puesto en su propia recuperación. Lo siento, tengo que atender esto, dijo Lautaro, interrumpiendo sus pensamientos. María sintió cómo su corazón se hundía momentáneamente al ver cómo se alejaba. Sin embargo, en ese instante de soledad, logró calmar la tormenta emocional que se agolpaba en su interior. Observó el reflejo de su inquietud en el cristal de la ventana, recordando que había dejado de ser una espectadora pasiva de su vida. Había un tiempo en que su identidad se definía por la relación con él, por lo que él pensaba o sentía. Hoy, esa imagen se desvanecía lentamente, y su lugar se llenaba con el conocimiento de su propia fuerza. Había cultivado su negocio, había empezado a entender el valor de la independencia. La vida no debía girar en torno a la validación de los demás. Este es mi momento, pensó, cuando Lautaro regresó, su expresión había cambiado. Lo siento, un tema familiar urgente, dijo, como si intentara justificar su abrupta interrupción. María notó cómo el espacio que compartían ahora estaba impregnado de una nueva dinámica. Ella no necesitaba claudicar ante él por el pasado, estaba descubriendo formas de definir sus propios términos. Estás aquí, y yo estoy aquí,
dijo María con claridad. Es bueno que quieras hablar, pero necesito entender qué significa esto para mí. Quiero que sepas que no tengo expectativas sobre esta conversación y eso me da libertad. Con estas palabras, no solo le estableció un límite, sino que también se reafirmó en su proceso de sanación. El cambio en su tono pareció desarmar a Lautaro. Ella observó cómo sus ojos se ampliaban, como si estuviera ante una nueva revelación, y, en su interior, María sintió que había pisado un terreno sólido. Había iniciado una batalla interna que la había llevado a este momento, y a pesar del nerviosismo, la determinación la envolvía como un abrigo reconfortante. Ambos estaban alejados de la persona que habían sido. La historia que habían compartido era un reflejo de sus inseguridades, vulnerabilidades y miedos. Sin embargo, las heridas también habían sembrado semillas. María se dio cuenta de que este encuentro podía ser un puente hacia el cierre o una oportunidad para abrir una nueva puerta, una que ella controlaría. Las palabras de Lautaro empezaron a formar un hilo argumental que era, evidentemente, un intento de reconexión. Intentaba explicarle situaciones de su vida, errores que había cometido y reflexiones que lo hacían un hombre diferente. Pero María era firme. No quería ser arrastrada a un sentimiento de nostalgia que amenazaba con desviar su atención de lo que realmente importaba, su futuro. A medida que la conversación progresaba, María se dio cuenta de que cada revelación no solo evidenciaba las imperfecciones de Lautaro, sino que también sus propias batallas internas. Tener la valentía de enfrentar su pasado era esencial para construir un futuro que se alineara con su nueva realidad. Fue en el silencio que siguió a uno de sus relatos donde una chispa de comprensión iluminó su mente. Yo también he estado lidiando con mis propias sombras, dijo María, rompiendo el silencio. Y si quieres formar parte de mi vida, necesitas entender que no seré la misma persona que fui antes. Con cada palabra, sentía cómo las raíces de su crecimiento empezaban a afianzarse aún más. El momento cobraba vida, como si la conexión entre ellos estuviera reescribiéndose en ese instante. Pero, ¿podría Lautaro realmente aceptar su transformación y el poder que emanaba de ella? En sus ojos había un destello, un indicio de que podría estar dispuesto a intentarlo, pero el miedo seguía presente, y María comprendió que aún quedaba un camino sinuoso por delante. El café se enfrió mientras el aire se llenaba de dilemas personales, las sombras bailando a su alrededor. María sabía que cada decisión ahora tendría consecuencias que marcarían su vida. Consciente de su fortaleza, se sintió preparada para volver a navegar el terreno emocional que se extendía ante ella, sin renunciar a su esencia. La conversación continuó, pero María sabía que había otro asunto pendiente en su mente. Si Lautaro estaba dispuesto a cambiar, ¿sería capaz de superar sus propias expectativas? La duda creció como un eco en su interior, llevándola a preguntarse si debía permitir que este capítulo continuara o si la conclusión ya había sido escrita. Su mirada se encontró nuevamente con la de él, y, en ese instante, se sintió determinada a enfrentarse al reto que tenía ante sí. Las palabras fluyeron con sinceridad, y cada una de ellas dibujó caminos que podrían llevar a finalidades inesperadas. Tras cada historia compartida, había un nuevo cuestionamiento: ¿sería Lautaro un aliado en su evolución o simplemente un recordatorio de lo que había dejado atrás? El reto estaba planteado, y el desenlace aún permanecía en la penumbra, esperando ser revelado. María sintió un tamborileo en su pecho mientras Lautaro continuaba compartiendo sus experiencias, pero su mente iba más allá de las palabras. Cada una parecía un intento desesperado de volver a un lugar que ella ya había decidido abandonar. Hacía tiempo que había dejado de lado su papel de salvadora, capaz de recibir el peso de los demás. Ahora, ese enfoque se había transformado hacia ella misma, un giro que la llenaba de confianza y un toque de inquietud. Con cada relato de Lautaro, surgían pequeños destellos de comprensión, dándole la oportunidad de revaluar su perspectiva. La gente a menudo veía el cambio como un evento, un golpe de fortuna o una epifanía. Pero para María, había sido un proceso largo, lleno de confrontaciones, fallas y logros. Ciertamente, estaba dispuesta a escuchar, pero eso no significaba que aceptaría vivir en la sombra de sus decisiones. A medida que sus recuerdos afloraban, sintió una mezcla de emoción y resistencia. ¿Qué pasaría si ella también compartía sus propios fracasos y aprendizajes? Se dio cuenta de que abrirse de forma vulnerable podría sanar viejas heridas y,
posiblemente, aclarar el futuro que ella necesitaba construir. ¿Sabes? También he tenido que lidiar con unas cuantas sombras, abordó María, sintiendo cómo ese reconocimiento podía crear un espacio menos cargado de reproches. Al final, he aprendido que cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de nuestras elecciones. Perderse en las relaciones puede ser tentador, pero he decidido que quiero ser protagonista de mi vida. Lautaro la miró, el asombro retumbando en su mirada. Aquella intensidad emocional que había sentido al enfrentarse a sus propias inseguridades comenzaba a replicarse en él. María, no quería que te sintieras menospreciada, dijo, su voz cargada de un anhelo genuino de reconciliación. Te prometo que no me siento menospreciada, al contrario, respondió ella, recuperando firmeza. Quiero que comprendas que tengo cosas que construir, ambiciones que cumplir. Si decides ser parte de mi vida, deberás ser como un igual, no como alguien que necesita ser salvado. La determinación en su voz pareció calar en él. Pero había algo en su gesto que le hizo dudar. Una parte de ella se preguntaba si estaba siendo demasiado dura o si, tal vez, sus expectativas estaban condenadas a chocar contra la realidad de su historia compartida. María pasó a analizar su situación profesional. Había estado haciendo progresos notables en su negocio de diseño, superando retos que antes consideraba insuperables. Había trabajado por horas incansables, tomando cada crítica como un paso hacia el crecimiento. Esa era la esencia de su transformación y la quería compartir con Lautaro. Lautaro, quiero que entiendas que no me aferro al pasado, pero tampoco puedo ignorar lo que he construido, agregó, reflexionando sobre su propio crecimiento. Por primera vez en mi vida, siento que puedo ser mi propia aliada. Las palabras funcionaron como un hito en la conversación y María sintió que, por un instante, había logrado abrir una puerta hacia un diálogo más profundo. Era una invitación a ser flexibles entre sí, una posibilidad de crecer juntos, pero solo si ambos estaban dispuestos a dejar atrás las expectativas del pasado, pero había un punto crucial que aún no había tocado. Su verdadero miedo, el pavor de volver a perderse en la búsqueda de la aceptación ajena. Decidió que era el momento de confrontar este tema, su voz temblando levemente, pero firme. Necesito saber, ¿estás preparado para aceptarme en mis términos y no los tuyos? Porque eso es lo que verdaderamente quiero. La expresión de Lautaro se transformó, y la incertidumbre se hizo palpable. ¿Realmente podría él ver la María que había crecido y se había redefinido ante sus ojos, o se quedaría estancado en los recuerdos de quien había sido? Mientras la conversación pulsaba entre tensión y revelación, María notó que se acercaba un momento de desenlace, una elección que podría cambiar su narrativa para siempre. La pregunta que ahora la desvelaba era si sería capaz de vivir la vida que había creado, sin ataduras a viejas expectativas. Ya no tenía miedo de explorar lo desconocido. A medida que la sala se llenaba del eco de sus palabras, un nuevo dilema apareció en su mente. Se dio cuenta de que había una última pregunta que incluso ella temía enfrentar: si la posibilidad de una reconciliación con su pasado podría estar en última instancia ligada a la voluntad de Lautaro de dejar de lado su propia visión de lo que era, o no. La conversación había convulsado, creando tensión, pero había una invitación para rediseñar el futuro. El aire se enrareció a medida que Lautaro la miró a los ojos, como si entendiera que el siguiente paso determinaría el rumbo que ambos tomarían. Y entonces, ella supo que su respuesta podría significar una bisagra en su vida, acercándola a la realización de sus anhelos o desdibujando nuevamente su autonomía. ¿Estaría Lautaro dispuesto a abrazar la nueva María, o la seguiría interpretando según su viejo guión? La incertidumbre, nuevamente, envolvió el espacio entre ellos, mientras cada segundo se convertía en un nuevo desafío. El café se había enfriado, pero el aire entre María y Lautaro se mantenía caliente con la tensión de la verdad. Ella sentía como cada oración entre ellos representaba no solo un diálogo sobre su vida pasada, sino también la proyección de un futuro totalmente nuevo. El tiempo había tejido hilos de complejidad entre ellos, y ahora la decisión que estaba por tomar podría desatar o unir esos hilos de una manera inesperada. María miró a Lautaro, sus ojos reflejaban incertidumbre, pero también un atisbo de esperanza. He estado trabajando en mí misma mientras tú estabas ausente, continuó. He aprendido a cuidar de mis sueños y de Diego a la vez.
A veces, la soledad ha sido dura, pero me ha enseñado a ser fuerte. Cada palabra que pronunciaba se asemejaba a una semilla que echaba raíces firmes. Ya no era la joven frágil que había conocido a Lautaro, se había convertido en una mujer decidida, enfocada en su futuro. María, entiendo que he cometido errores, Lautaro admitió, con un tono que buscaba resonar sinceridad. Quiero que me des otra oportunidad, quiero demostrarte que he cambiado. Ella sintió un leve estremecimiento, pero no era la vulnerabilidad que solía sentirse ante sus promesas. Era la posibilidad de un nuevo comienzo, uno que podría surgir de una base sólida en lugar de viejos cimientos agrietados. Lo que has hecho, ha hecho que me cuestione muchas cosas, señaló ella con firmeza. He vivido un proceso de transformación y en este nuevo camino no puedo dar marcha atrás. Si decides ser parte de mi vida, debes aceptar que he dejado atrás muchas de las sombras del pasado. Sus palabras no eran un ultimátum, sino un llamado a la sinceridad. Lautaro asintió, sus ojos transmitían el peso de sus reflexiones. María pudo notar cómo su rostro se alineaba con la comprensión. Era un primer paso hacia la reconciliación, pero aún había un trecho por recorrer. ¿De verdad estás preparado para lo que eso implica?, preguntó ella. La idea de abrir su corazón nuevamente estaba impregnada de una mezcla de optimismo y precaución, con la determinación elevándose dentro de ella. María exteriorizó lo que realmente deseaba. Quiero construir una vida en la que Diego crezca rodeado de amor, seguridad y respeto. No puedo regresar a un ciclo donde la incertidumbre y el miedo dictaban el rumbo. Estaba harta de vivir en un limbo emocional. Se merecía una firmeza en su entorno y una estabilidad para su hijo, algo que vendría solo de decisiones conscientes. Lautaro se inclinó hacia adelante, mostrando una vulnerabilidad genuina. No he dejado de pensar en ti, en nosotros, confesó. Estoy dispuesto a luchar por lo que realmente importa. La convicción detrás de sus palabras resonaba con un eco de sinceridad, pero María sabía que las palabras solas no eran suficientes. Se hacía necesario que esos sentimientos se tradujeran en acciones concretas. El reloj avanzaba lentamente, y cada segundo parecía multiplicar la carga emocional. María respiró hondo, buscando la claridad que había trabajado tanto para alcanzar. Entonces, empecemos de nuevo, sugirió, pero con una reserva cautelosa. Un nuevo comienzo significa establecer nuevos términos. Debemos construir sobre lo que es real y dejar atrás lo que ya no sirve. El rostro de Lautaro iluminó una chispa de esperanza. Está bien, estoy dispuesto, afirmó él. María sintió un alivio que se mezclaba con cautela. La promesa de crear una relación real y madura se presentaba como una invitación al crecimiento. Pero sabía que la clave para avanzar radicaba en ser responsables ante sus decisiones. Con cada conversación, la conexión entre María y Lautaro parecía ir tomando forma. Sin embargo, ella no podía evitar una última cuestión que había aturdido su mente: ¿cómo vas a demostrarme que estas palabras significan algo? Quiero acciones, no solo promesas, respondió, preparando el terreno para un entendimiento que sentía necesario. Nuestra vida debe estar fundamentada en la confianza, y eso empieza ahora. Voy a trabajar en mí mismo, para ser la persona que mereces a tu lado, aseguró él, proyectando convicción. María sintió, sentía que era hora de liberar el peso de las expectativas pasadas y permitir que un nuevo capítulo comenzara a escribirse. La conversación del café fue el primer paso hacia un nuevo ciclo, pero para María, la independencia y el amor propio eran sus vértices fundamentales. Por fin, cerró ese capítulo de su vida que había estado plagado de sombras y dudas. Había decidido que, sin importar cómo se desarrollara la relación con Lautaro, su propósito como madre y mujer sería inquebrantable. Al salir de la cafetería, María sintió como si una brisa fresca la envolviera. La luz del sol caía sobre ella de una manera renovada, y la sombra del pasado se desvanecía lentamente. La transformación que había experimentado no solo marcaría su vida, sino que también era un legado vital para Diego. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control, y sabía que, sin importar el desenlace, había alcanzado un nivel de realización personal que nunca antes había imaginado. El camino por delante sería único, lleno de incertidumbres y posibilidades, pero la determinación que llevaba dentro ahora brillaba con un resplandor nuevo.
La vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de florecer a cada paso que diera. Cada elección se convertiría en un ladrillo en la edificación de su nueva existencia. Hoy, María no solo conquistó sus miedos, sino que demostró que el poder de la transformación personal reside en el corazón de quien se atreve a actuar. Se despidió de Lautaro con una sonrisa, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que estaba lista para escribir su propia historia, una que estaba destinada a ser un testimonio de crecimiento y fuerza. Ahora se encontraba ante la posibilidad de crear una belleza duradera, una nueva vida llena de amor, esperanza y oportunidades de florecer hasta donde su corazón deseara. María había tomado la decisión, lo mejor de su vida apenas estaba por comenzar y, al mirarse al espejo, su reflejo le devolvía la certeza de que había conquistado su mundo. No olvides. Si este recorrido te ha conmovido, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, cada interacción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.